Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Miguel Pérez Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a presentar un video tutorial para definir el concepto de IP, su clasificación en IP dinámica, IP fija, o ya sea en IP privada o IP pública, la clasificación de las redes de acuerdo al rango de IP, la definición de dirección de MAC, las asignaciones de IP, el concepto de máscara de red, el DNS y las puertas de enlace o gateway. Esta actividad corresponde a la asignatura de temas selectos de redes computacionales. El profesor es el licenciado Jesús Soto de Cerri. Entonces aquí, antes que nada, vamos a dar una pequeña introducción. En esta actividad se proporciona información sobre el concepto de IP y su clasificación, ya sea en IP dinámica o IP física, o en su caso en IP privada o IP pública. La clasificación de las redes de acuerdo al rango de IP, el concepto de dirección MAC, las asignaciones de IP y lo que consiste en la máscara de red, el DNS y la puerta de enlace o gateway. Esta información nos permitirá contar con información más a detalle sobre el funcionamiento de IP y los elementos que trabajan para la conexión en redes privadas o redes públicas mediante Internet. Esta actividad corresponde a la unidad 8 sobre los conceptos de IP, máscara de red, puerta de enlace y DNS. Entonces vamos a comenzar. Para iniciar vamos a definir lo que es una IP. La IP, en este caso, es un número que identifica cada una de las interfaces de los dispositivos, ya sean PCs, impresoras, cámaras digitales, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. La IP ayuda a establecer jerarquías dentro de la red, ayuda a que no existan dentro de una misma red dos dispositivos con el mismo número IP. Una IP identifica de forma unívoca cada interfaz de la red. La IP es única para cada dispositivo o PC. También se utiliza para redes basadas en el protocolo IP. Trabaja con protocolos IP de la capa de red 3, que en este caso es la de Internet o de red, principalmente con el protocolo TCP/IP. La IP se representa mediante numeración decimal. Puede tener un máximo de 3 dígitos con una cifra de rango de 0 a 255. Esta cifra se separa por un punto denominado octeto. Cada dirección IP se compone de 4 octetos. Los rangos de IP son regulados y proporcionados por la Internet Corporation for Assigned Names and Number, por sus siglas en inglés ICANN. Un ejemplo puede ser una IP representada por el más comúnmente conocida como 192.168.1.1. La IP puede ser, en la actualidad, tiene dos variantes, que es la IPv4 y la IPv6. La IPv4 se representan por un número binario de 32 bits con un espacio de direcciones. En este caso pueden ser varias direcciones aquí, una gran cantidad. Se puede expresar como números de notación decimal para dividir los 32 bits de la dirección en 4 octetos. El valor de cada objeto se comprende en el rango de 0 a 255, como ya habíamos mencionado, con un número binario de 8 bits, que puede ser lo más alto de aquí 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 unos, de derecha a izquierda, con valores decimales de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, lo que suma 255. Para la expresión de direcciones IPv4 en decimal
se separa por un carácter único o punto al que ya hemos mencionado, que se le denomina octeto. Se divide cada uno de los objetos comprendidos entre 0 y 255. Un ejemplo de una dirección IPv4 es 010.128.001.255, o bien puede ser una 10.128.1.255. La IPv6 es similar a la IPv4, pero se compone en este caso de 128 bits con una notación hexadecimal de 32 dígitos. En esta cada persona puede tener asignada varios millones de IPs, porque puede implementarse con 2128, que en una operación, una fórmula 3.4 por 1038 hosts direccionales. Su principal ventaja es su gran capacidad de direccionamiento. Es representada en forma hexadecimal. Para cada parte de octetos se emplea un símbolo. Un bloque abarca de 000 hasta FFF. Los ceros iniciales se pueden obviar. Ejemplo, 20001, dos puntos, 0123, 2.0004, 2.00AB, 2 puntos OCDE, 2.3403, 2.00001, 2.0063. La IP dinámica o fija es una subclasificación de las IP. En esta, la IP dinámica se utiliza principalmente en hogares. Requiere de un router o un servidor de DHCP para asignar una IP a cada elemento conectado. Cada vez que se apaga el elemento y se vuelve a conectar, se le asigna una IP correspondiente a ese elemento. La IP dinámica es cambiante. Se utiliza para conectarse a internet y se asigna una IP cambiante o dinámica cuando se realiza este proceso. La IP fija es para situaciones especiales que requieren de una IP fija, principalmente en las grandes empresas. Esta puede requerir de costes adicionales para el servicio de IP fija proporcionado por un ISP. Cuando se cuenta con una IP fija, esto sucede que no se cambia cada vez que se ingresa a internet, sino que se mantiene de forma fija. Otra subclasificación de las IP es la IP privada y la IP pública. La IP privada es generalmente dinámica y asignada por un servidor de DHCP, aunque en algunos casos se configura la IP privada fija para controlar el acceso a internet o a la red local mediante ciertos privilegios dependiendo del número de IP con que se cuenta. En la dirección IP de cada equipo, ya sea cualquier otro elemento conectado a través del protocolo TCP/IP de la red. La IP privada es asignada por el usuario o asignada de forma automática mediante el DHCP. Son utilizadas por los hosts para traducir direcciones de red NAT y para conectarse en este caso para conectarse a una red pública, o por los juegos no conectados a internet. No pueden existir dos direcciones iguales en una misma red, pero sí puede existir dos redes privadas repetidas que no se conectan entre sí, como las que ya mencionábamos, las conectadas mediante el protocolo NAT. En este caso la clase A, que puede ser de 8 bits en red y 24 bits en los hosts, o la clase B, que puede ser de 16 bits en red o 16 bits en los hosts, que pueden ser redes clase B contiguas, uso en universidad, que son para uso en universidades y grandes compañías, y la clase C, que utiliza 24 bits en red u 8 bits en los hosts. La IP pública tiene un costo adicional para el acceso a internet y son asignadas por el usuario cuando recibe información del proveedor o asignadas directamente por el proveedor en la primera conexión.
cuando se realiza la instalación de la red o de la conexión al servicio de internet. Son utilizadas principalmente para montar servidores web, correo FTP, etcétera, así como también para dirigir un nombre de dominio sin tener que mantener actualizado el servidor DNS cada vez que ocurre un cambio en la IP. Cuando las PCs con IPs privadas salen a internet, se les asigna una IP pública cada vez que se conectan a internet. Es por esto que se requiere de una IP fija para mantener la misma IP al salir de internet. En entornos de red con salida a internet se puede asignar la IP a cada PC por el usuario. Estas IP a nivel privado no cambian. La dirección IP para identificarse al conectarse a otras redes es asignada por el proveedor o ISP y no se tiene control sobre ella. Se utiliza para montar servidores en internet, como ya habíamos mencionado. La clasificación de las redes según el rango de IP son en este caso tres tipos. Red de clase A, que es el primer objeto identifica la red, y los tres objetos restantes de 24 bits se asignan a los distintos hosts. La red de clase C, los tres primeros objetos se identifican a la red, quedando un octeto de 8 bits para asignar a los hosts. Y la red de clase B, en esta se identifica mediante los dos primeros octetos, los dos octetos restantes con 16 bits se asignan a los hosts. Aquí están cambiadas, pero era la C y la B y la C. En los tres tipos de redes A, B y C, la dirección IP cuenta con una parte de los hosts para comunicar con los demás hosts de la red. A esto se le denomina dirección de broadcast. Aquí tenemos un ejemplo de A, B y C. La dirección MAC. La dirección MAC o Media Access Control Address es un identificador de 48 bits que corresponde como una forma única para una tarjeta de interfaz de red. Es individual para cada dispositivo. Cada dispositivo cuenta con una determinada dirección MAC y es configurada por el IEEE. Son únicas a nivel mundial, son escritas en forma binaria directamente en el hardware a la hora de su fabricación. Se les conoce también como direcciones físicas para identificar dispositivos de red. Las asignaciones de IP, estas se realizan de forma manual. Al servidor de DHCP se le proporciona una tabla que relaciona cada MAC con una dirección IP. Esta tabla es creada por la administración o persona que configura la red. El DHCP toma la primera IP libre del rango establecido de forma previa y se le asigna a la que le corresponde de acuerdo al momento. Este método permite la reutilización de las IP. También se asigna un rango de IP para el DHCP y para cada PC con un software TCP/IP. Solo tiene un periodo de validez limitado. De forma automática, el DHCP va tomando la primera IP libre de un rango establecido de forma previa, por lo cual se asigna la que en cada momento corresponde. De forma dinámica, esta permite la reutilización de las IP. El administrador de la red es quien diseña y asigna el rango de las IPs para el DHCP y para cada PC con un software TCP/IP, el cual es configurado para solicitar al servidor de DHCP una IP con un periodo de validez limitado. En lo que respecta a la máscara de red, es una combinación de bits utilizados para identificar la información contenida en una parte de la dirección. Esto de acuerdo con la red o subred a la que se refiere el host. Permite que el protocolo de comunicaciones TCP/IP conozca a qué red pertenece una dirección IP asociada a un ordenador. También permite a la puerta de enlace o router saber si se deben enviar los datos dentro o fuera de la red. Un ejemplo, cuando un router tiene una IP 192.168.1.1, la máscara de red será por default 255.255.255.0. Esto nos da a entender que todo lo que se envía a una IP que empiece con 192.168.1 será dirigido a la red local.
Por su parte, el DNS es conocido también como Domain Name System o DNS. Es una base de datos distribuida que almacena de forma jerárquica la información asociada a nombres de dominio en redes como Internet. Se utiliza para la asignación de nombres de dominio a direcciones IP y para la localización de servidores de correo electrónico de cada dominio. Un ejemplo, si la IP del sitio tiene una IP asignada, para hacer un ping usualmente se requiere el nombre y no el IP, porque es más fácil de recordar y menor probabilidad de equivocación. Aun cuando la IP cambia, en este caso el nombre nunca cambia, a menos que sea cambiado de forma por el administrador. La puerta de enlace o gateway es un equipo o elemento que pertenece a la red y que está configurado para permitir que los equipos puedan salir al exterior o conectarse al exterior mediante operaciones de traducción de las direcciones IP a través del Network Address Translation o NAT. La capacidad de traducción de las direcciones se aplica a una técnica llamada enmascaramiento de IP o masquerade en inglés, para proporcionar acceso a Internet a los equipos de una red de área local que comparten una única conexión a Internet con una sola dirección IP externa o una dirección pública. El gateway o puerta de enlace también puede ser un router o una PC. Se le debe asignar una dirección independiente a la IP y a la de la máscara de red asignada al equipo. Se debe indicar el DNS de nuestro servidor de Internet o proveedor de Internet, de servicio de Internet, la compañía que presta el servicio ADSL. Esto para facilitar el juego de DNS con dos direcciones, una primaria y otra secundaria o alternativa, por si alguna falla. Ok, pues en esto sería todo. En las conclusiones podemos decir que una IP juega un papel esencial para identificar de forma personalizada o única las interfaces o elementos que requieren conectarse a una red. Asimismo, sabemos que la IP puede ser dinámica o fija, privada o pública, dependiendo de las características de la red y de los usuarios. La clasificación de las redes en A, B y C, de acuerdo al rango de IP y según los octetos asignados, puede identificar la red y a los hosts utilizados. Por su parte, es importante conocer la función de las direcciones MAC únicas para identificar cada elemento o hardware que se conecta a una red. Asimismo, sabemos que la asignación de IPs puede ser de forma manual o proporcionada por el usuario mediante una tabla de asignación o de forma automática, donde el DHCP toma la primera IP libre y así sucesivamente, o en su caso de forma dinámica, mediante el rango de IPs válidas por un periodo limitado. En otro aspecto, la máscara de red con información contenida en una combinación de bits. Permite identificar a qué red pertenece la red IP, la dirección IP, y a dónde se deben enviar los datos. Además, el DNS almacena jerárquicamente la información de los nombres de dominio para las redes. Y por último, pudimos aprender sobre lo que es una puerta de enlace o gateway para permitir conexiones al exterior utilizando operaciones de traducción para las IPs y así poder acceder a Internet. Por mi parte, esto sería todo. Gracias por su atención. Nos vemos para la siguiente.